la más costosa del mundo. La línea 12 del metro de la Ciudad de México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les hablaré de la línea 12 del metro. Has de saber que fue ya desde el año de 2012 en que se inauguró, pero dentro de lo proyectado, ya desde un inicio se estableció primeramente que iba a ser subterránea, pero no se pudo cumplir con esa expectativa porque se elevaron de manera inexplicable los costos del proyecto. Por lo tanto, 20 kilómetros se hicieron sobre la superficie y hubo necesidad de seguir el trazado de lo ya existente, es decir, de la vía de circulación terrestre por donde van los vehículos, de la calle, de la avenida por donde circulan los autos. Al hacerla elevada y tener que seguir las curvas, elevó el riesgo. Incluso en el análisis costo-beneficio que emite en su proyecto y anteproyecto el propio sistema colectivo de transporte metro, nos indican los riesgos detectados durante las etapas de diseño, fabricación y operación de los trenes. Ojo, diseño, fabricación y operación. Nos dicen que ya desde ese entonces, desde antes de su inauguración, había riesgos de falta de refacciones o abastecimiento por escasez en el mercado o por insuficiencia presupuestal. También existían riesgos de falta de refacciones por obsolescencia tecnológica, ya que no estaban completamente los trenes que circulan no son los más nuevos ni los más avanzados. Hay una obsolescencia tecnológica. También nos indican que hay un riesgo de modificación adversiva de las políticas tarifarias adversa en relación a la recuperación de costos o también al recambio de los mismos trenes, si algunos son en arrendamiento, continuar las tasas de arrendamiento porque se paga un interés y tiene que haber un recambio, una reposición. Cuando los trenes ya es como cualquier vehículo, cuando ya pasan determinado número de kilómetros es necesario sustituirlo por uno nuevo o por otro que cumpla las condiciones, que esté óptimo para circular, que funcione como debe de ser. También nos habla riesgos en la devaluación o inflación según el caso, también riesgos en la contratación de recursos humanos para su mantenimiento en la Ciudad de México, personas que estén completamente capacitadas, que sepan dar el mantenimiento a los diferentes modelos de trenes. Has de saber que en el metro circulan diferentes modelos de trenes. Unos tienen unos neumáticos de caucho y otras únicamente llantas como de ferrocarril. Los que circulan en la línea 12 del metro son los que tienen llantas únicamente como ferrocarril y precisamente eso provoca mayor desgaste en las vías. Ya hubo necesidad en el año 2015 de cambiar las vías, de hacer correcciones, pero sin embargo ya desde su inauguración en 2012 se observaban lo que ocurrió el día 3 de mayo de 2021, que colapsó una trave, o sea, no se cayó, se partió una trave, la llamada ballena se partió. Eso es lo que es inexplicable. Si achacamos a los movimientos sísmicos que lleva la ciudad y al fenómeno de la licuefacción y al asentamiento que observa la Ciudad de México, trataríamos de justificar lo injustificable. Puede ser un error de diseño, puede ser un daño estructural. Lo cierto es que todas esas explicaciones ya ocurrían desde su inauguración. La línea 12 de la Ciudad de México se inauguró en el año 2012. Originalmente se anunció que su costo sería de 17.500 millones de pesos, que aún así era carísimo. Si no se hizo subterránea porque no alcanzó el presupuesto, es falso. 17.500 es basta y sobra para hacer un metro subterráneo, porque ese presupuesto supera el gastado en otros países de primer mundo que han aumentado sus instalaciones de metro o han instalado su metro en otros países del mundo y les sale más barato. Aún siendo en Europa sale más barato por las características de la línea, por el recorrido, por 32 kilómetros de longitud. 17.500 millones de pesos es exorbitante y aún así se duplica. El costo llega prácticamente, costos directos a 26.000 millones, costos indirectos a más de 30 y tantos mil millones de pesos. Mucho se cacareó sobre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, que porque iba a costar 200.000 millones de pesos, un aeropuerto internacional. Se canceló porque costaría 200.000 millones de pesos.
Esta línea costó cerca de 32,000 millones de pesos, costos directos e indirectos. Directos reconocidos, 26,000 millones de pesos, y solamente es una línea, no es todo el sistema de transporte. Es una línea pequeña, escasa, no se explica ni se entiende su elevado costo y sus deficiencias en infraestructura, en diseño, en tecnología, porque como les comenté, no tiene los carros de metro más nuevos, sino que ya hay una obsolescencia tecnológica. Por lo tanto, lamentamos que la noche del lunes 3 de mayo de 2021, una parte de la estructura elevada de la línea 12 del metro de la Ciudad de México colapsó, la ballena se partió, dejando al menos hasta el 4 de mayo de 2021 a las 10:46 de la mañana. Había hasta ese momento reportadas 25 personas fallecidas y más de 70 heridos. Tal vez en las próximas horas y días se determine que hubo más personas porque había vehículos circulando por abajo. Cuando cae, muchos vehículos fueron aplastados. Necesitan retirar la ballena, lo que queda, los escombros, para ver si no hay algo más que haya quedado atrapado. Personas que iban caminando, algún otro vehículo que en este momento no se observa. Tal vez el número crezca de manera lamentable. Lo cierto es que mucho se cacareó sobre lo que ocurrió. Si hacemos una comparación, los 43 normalistas, son 43 personas, los 66 personas que fallecieron en el norte de México, que se llevaron un autobús y fallecieron 60, los fallecieron en una bodega a 63 personas, y así han ocurrido sucesos. En este caso, ¿quién va a responder por tantas personas que perdieron, lamentablemente, dejaron de existir por fallas que ya estaban reportadas desde su inauguración? Hay fotografías que demuestran que ya la trave que se venció, la ballena que se partió, ya estaba pandeada, como se dice coloquialmente, ya tenía una curvatura fuera de lo normal desde la inauguración, y aún así no se suspendió el servicio para sustituir esa ballena. Hubiera salido menor en costo de vidas y financiero, menor el costo de sustituir completamente esa ballena. Incluso si los soportes se ven que desde el piso, según muestran algunas fotografías, ya los soportes están estrellados, las columnas que soportan la estructura tenían grietas, podían sustituirse. Es mejor prevenir que lamentar. Si se tomaban a tiempo las decisiones, se prevenía cualquier posible suceso como el que lamentablemente ocurrió la noche del 3 de mayo de 2021. Ahora bien, se pensó que este proyecto fuera la obra pública emblemática del periodo 2006-2012, pero si nos vamos, ya estamos hablando de la sexta parte de lo que costaría el aeropuerto de Texcoco, la sexta parte, y esta es una simple línea telefónica, una simple línea de transporte público colectivo, metro. Ahora bien, el que Marcelo haya sido el jefe de gobierno, que hoy sea, que a la fecha de 2021 tenga otras funciones dentro del gobierno actual, y que nadie haya dicho nada, bueno, las responsabilidades de todos y cada uno deben deslindarse ciertamente, sin culpar a unos u otros, sin justificar. Hay que ver qué realmente ocurrió y quién estuvo, porque también vamos a aclarar una situación. La pudieron haber inaugurado en el 2012 la línea, sí, pero si en 2015 se dieron cuenta que tenía fallas estructurales, ese gobierno, el de 2015, tenía que haber tomado cartas en el asunto y no lo hizo. Si se invirtió más para cambiar los rieles, para corregir, entre comillas corregir, porque no se hizo de la manera adecuada, los desperfectos que se observaron en ese momento, retomando el costo del aeropuerto cancelado de Texcoco, que ganó un premio internacional en mayo de 2021, te diré que durante el cierre de la línea 12 del metro, en 2014 y 2015, fuera de los ya gastados y reconocidos cerca de 32,000 millones de pesos, costos directos e indirectos, 26,000 millones de pesos reconocidos como gastos directos, se gastó adicionalmente cuando se cerró en 2014 y 2015, de acuerdo con datos del gobierno de la capital, de la Ciudad de México, la construcción y arrendamiento de trenes, diagnóstico, reparación y transporte público a los usuarios, porque recordemos que cuando se le da un servicio de emergencia, que incluso se ponen patrullas y otro tipo de vehículos de la ciudad al servicio de la ciudadanía, que está bien que se haga, para ayudarlos en su transporte cuando se suspende el servicio en una línea del metro, cuesta. El costo en 2014-2015
de la línea del metro por el cierre, reparación, diagnóstico, transporte, construcción, arrendamiento de trenes y diversos costó 41.300 millones de pesos. Si a eso le sumas ya los 32.000 millones de costos directos e indirectos, estamos hablando de 75.000 millones de pesos en números redondos. Tan solo de eso que se ha reportado. Al día de hoy, a mayo de 2021, cuando se está brindando apoyo a la ciudadanía para traslado, eso cuesta y se debe incluir en los costos de la línea, porque de no haberse suspendido el servicio, de no haber ocurrido esto, no se incurriría en esos gastos. Eso se le llaman gastos indirectos, gastos directos de mantenimiento y reparación, gastos indirectos que son el apoyo de transporte, el apoyo a la ciudadanía. No digo que no se deba brindar el apoyo, sino que ese apoyo también cuesta y se debe incluir en el costo de operación de esa línea 12 del metro y en lo que ha costado al gobierno de la ciudad y a los mexicanos que pagan impuestos. Estamos hablando de que se cacareó un aeropuerto de 200.000 millones cuando van 75.000 millones gastados en esta línea y se va a gastar millones, miles de millones más en su adecuación, mantenimiento y reacondicionamiento para ponerla nuevamente en operación. Una sola ballena, retirarla, volverla a poner, a adecuar las columnas que tienen daño estructural, va a costar miles de millones de pesos. El tener suspendido no impide que no se tengan que pagar el arrendamiento de esos trenes que están parados. Ahorita, hoy en día, van a estar detenidos esos trenes, esos convoys ferroviarios, y de todos modos se va a pagar un arrendamiento, porque contra toda lógica no sabemos por qué en la ley no se incluye una prohibición para que el gobierno rente oficinas, para que el gobierno rente vehículos, maquinaria, como lo está haciendo. Cuando el gobierno tiene el dinero suficiente para construir, se le ocurre rentar espacios. Sirva a manera de ejemplo, todas las oficinas, regularmente las dependencias de todos los niveles, municipal, estatal y federal, rentan espacios a precios astronómicos. También, en lugar de comprar, cuando pueden hacerlo, rentan vehículos, rentan todo a un costo altísimo. Incluso el metro de la Ciudad de México no tiene en propiedad los vagones del metro, los está rentando a un costo altísimo, y eso nos implica, aún estando parados, un costo diario. Es como otros gastos, como cuando se trató de vender el avión que se rifó y que no se ha vendido, tiene un costo de mantenimiento y tiene una depreciación, aunque esté parado y aunque no se use, cada día baja de precio. Es como un auto. Si tú vas y compras un auto nuevo, en el momento que sales con tu auto nuevo de la agencia, ya bajó 10 a 20% dependiendo del modelo y el costo. Ya lo sacaste de la agencia, ya bajó el precio. Después cada día se va a depreciar aunque no lo uses. Aunque salgas de la agencia y lo estaciones en tu cochera, a los 5 años va a valer regularmente la mitad de lo que te costó, aunque no lo hayas usado nunca. Lo mismo pasa con un avión que se tiene guardado, lo mismo pasará con cualquier vehículo, helicópteros o lo que sea que se tenga guardado y no se use. De todos modos bajan de precio, y los vagones del metro que ya no se van a usar hasta que se repare esta línea van a bajar de precio o se va a pagar su arrendamiento, según sea que sea propiedad del gobierno algún vagón o se esté arrendando, que así sucede en la mayoría, ese vagón del metro. Y el costo del personal que da mantenimiento no lo vas a poder despedir. Hay personal que está contratado, no va a hacer nada porque los trenes están parados, pero va a seguir cobrando su salario. Muchas voces se han escuchado respecto a lo que ocurrió la noche del 3 de mayo de 2021 sobre la estructura elevada sobre la que rodaba un convoy de la línea 12 que colapsó en la avenida Tláhuac, al suroriente de la capital o de la Ciudad de México, tras el vencimiento de una trave o el colapso de una ballena. Se trata, ojo, del segundo accidente más grave que ha sufrido el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México desde que 2 trenes chocaron en la estación Viaducto en 1975, y también el año pasado, en 2020, ocurrió otro, y cada año y con regularidad han estado ocurriendo varios percances, como también el incendio de un convoy que ocurrió a principios de 2021, etc. Simple y sencillamente no se le da la difusión necesaria y no se lleva un seguimiento riguroso con una bitácora de cuándo ocurre cada uno de los percances, pero se han sucedido mucho desde 2019 a la fecha, una serie de percances en el metro de la Ciudad de México.
Lo que ocurrió, lo más lamentable que ocurrió en 1975 fue en la estación Viaducto. No obstante, aclaremos que el desplome ocurrido en la línea 12, la de más reciente construcción y mantenimiento, un proyecto envuelto en una clara y fehaciente polémica desde su concepción, desde su origen, desde su planeación y ejecución, y cerrado parcialmente al menos en 2 ocasiones en sus 9 años de servicio. Ha sido cerrado, ojo, en 2 ocasiones para darle mantenimiento y adecuar las instalaciones, ya en 2 ocasiones, y apenas tiene escasos 9 años de haber entrado en servicio. Te diré que en octubre de 2012 se inaugura la línea 12. Aún así, después de distintas polémicas sobre su trazado, diseño, construcción, la duración de las obras y el mantenimiento, duró más de lo que se esperaba, costó más de lo que se esperaba, se determinó que una parte que iba subterránea se hiciera elevada, hubo cambios en su diseño que causaron mucha polémica y hubo mucha aversión al trazado sinuoso que seguía las curvas de la vialidad de la avenida Tláhuac. Esa línea sigue a la avenida Tláhuac porque va sobre ella, y la avenida Tláhuac no tiene un trazado en línea recta, es muy sinuosa, tiene muchas curvas, y el que un convoy observe muchas curvas con el tiempo daña la estructura, que es lo más evidente y que se ve que sucedió, y provoca elevación en los costos de mantenimiento, que a final de cuentas lo tiene que pagar en los impuestos de los mexicanos. En marzo de 2014 el servicio se suspendió por deficiencias claras y evidentes. Apenas 1 año y 5 meses después de su inauguración, 11 de las estaciones de la línea 12, el tramo comprendido desde Tláhuac a Atlixco, y también aclarar que una de las que suspendieron el servicio en 2014 fue donde ocurrió lo lamentable el 3 de mayo de 2021. En aquel tiempo, en 2014, fueron cerradas por razones de seguridad, aludiendo problemas de construcción que en marzo de 2014 fueron descritos por la administración en turno como una serie de deficiencias. Ya había cambiado la administración, si bien en 2012 la inauguró un jefe de gobierno, ya para 2014 era otra administración, y hoy en día que ocurre esto es una nueva administración. Van 3 administraciones diferentes que tienen relación con esta línea 12 del metro. Por lo tanto, no se puede argumentar que fue una omisión o una admisión de una de las partes. Cada quien tenía su responsabilidad en el momento que está administrando la ciudad. Si tú en este momento entras a un trabajo, no puedes culpar a lo que ocurrió antes ni a lo que va a ocurrir mañana cuando tú ya no estés. Lo que te toca hacer es desempeñar tus funciones de manera adecuada. Si tú eres el responsable en ese momento, tú tienes que tomar las acciones pertinentes, y si era necesario suspender definitivamente el servicio, la decisión la debe de haber tomado el jefe de gobierno o el alcalde de la ciudad o el gobernador de la Ciudad de México en su momento. Si se inauguró como un distrito federal y siguió como Ciudad de México, las autoridades responsables son responsables en el momento que gobiernan y tienen que cuidar y ver por el bien de la ciudadanía. Si era menester cerrarla, lo deberían haber hecho en su momento oportuno, o hacer reparaciones mayores, tenían que haberlas efectuado, o si son necesarias hoy en este momento hacer una reparación mayor, si se determina que toda la estructura elevada no sirve, pues bueno, ni modo. Habrá que suspender todo el tramo elevado y dar servicio en el tramo subterráneo. Se tienen que tomar las acciones por crueles, dudosas o pues cueste lo que cueste, por el bien de la ciudadanía. A finales de 2015, 20 meses después de su cierre parcial, la línea 12 del metro de la Ciudad de México reabrió completamente las últimas 6 estaciones faltantes. Esto fue a finales de 2015. 20 meses duró el cierre parcial de la línea por las reparaciones. Durante esos 20 meses se le pagaron sueldos y salarios a los empleados de mantenimiento que no tenían que mantener ningún convoy. Se pagó expertos extranjeros que venían a verificar los convoys, y se pagó el arrendamiento de unos convoys que no se compraron, sino que se arrendaban, y esos 20 meses que estuvieron parados costaron millones y millones de pesos a la ciudadanía. El gobierno capitalino aseguró que las labores de cambio de rieles, ojo, se cambiaron los rieles ya en 2015 y se corrigió el desgaste ondulatorio. Todo eso permitió su reapertura con las medidas de seguridad necesarias para su operación, dentro de los cuales no se determinó por qué se estaban usando vagones con la llanta de ferrocarril, por qué no se utilizó
con llanta de goma también para aminorar el impacto en las vías. ¿Y por qué no se adecuaron o por qué no se cambiaron por unos convoyes más que tuvieran menor impacto en la estructura? ¿Por qué no se tomaron las decisiones técnicas adecuadas en el momento adecuado? En septiembre de 2017, la línea más afectada en el 19, lo que ocurrió el sismo de septiembre de 2017, del 19 de septiembre, recordemos, ocurrió un sismo donde mucho se ha argumentado que los costos de recuperación de viviendas, de apoyo a viviendas, fue más elevado que si se hubieran construido nuevas. Hay unos, sirva a manera de ejemplo, unos condominios, unas torres condominales que se invirtieron cerca de 800 millones de pesos para su mantenimiento y rehabilitación. Salió más caro que si se le hubiera pagado el costo comercial al momento de haber ocurrido esta lamentable situación del 19 de septiembre de 2017. Salieron más caro cada departamento. En realidad está costando cerca de 4 millones de pesos un departamento de interés social que fue rehabilitado. Es una cosa absurda. Ahora bien, regresando a esto de la línea, pasa lo mismo, se invierte. Ya iban a 2015 75 mil millones de pesos gastados de costos directos e indirectos, reconocidos y no reconocidos como manera directa. Recordemos que el apoyo de transporte también forma parte del costo del mismo sistema metro, entre otros. Ahora bien, no sabemos cuánto dinero va gastado a la fecha por la elevación en los costos de mantenimiento y operación, pero después de todo te diré que una vez que ocurrieron los sismos de septiembre de 2017, una revisión del gobierno de la Ciudad de México identificó tanto afectaciones menores como daños estructurales importantes que ya sabían y conocían las autoridades desde septiembre de 2017. En la estructura de la línea de 12, que fue la que colapsó, entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera, y otro más en una columna ubicada en el tramo Nopalera-Olivos. Aclaro, la que colapsó fue esta, la columna ubicada en tramo Nopalera y Olivos. Ahí ya se había detectado grave daño estructural. En el mismo informe que tú puedes consultar o puedes acceder con acceso a la información sobre la operatividad de esta línea 12, solicitas la información al gobierno de la ciudad, específicamente al sistema de transporte metro, en lo referente al reporte de daños sobre la línea 12 en relación al sismo de septiembre de 2017, tramo Nopalera Olivos. Te van a contestar y te van a decir, incluso hay fotografías, peritajes y todo, donde ya se había visto que tenían daño las columnas, ya estaban el daño estructural importante, no se hizo lo que debía de hacerse. El informe de aquel momento, te diré, describió agrietamientos en la parte inferior de la estructura, mismos que fueron documentados en distintas ocasiones por vecinos de la zona. Los vecinos dicen que cuando pasaba el tren se cimbran sus casas. Eso quiere decir que algo anda mal. Ya desde aquel entonces, te hablo de 2012, 2015, 2017, los vecinos han reportado incesantemente y nunca se fueron escuchados, y advirtieron a las autoridades de la aparente fragilidad de, entre otras, una columna. Incluso un usuario dijo, Elena de la Mora, dice, no inventen, vean el daño que tiene la columna, pilar del metro Olivos y Nopalera rumbo a Tláhuac en Ciudad de México, antes de la gasolinera de la Nopalera. Así que como el ex jefe de gobierno dejara la ciudad, vale, etcétera, etcétera, etcétera. Es un comentario que fue compartido cerca de 9,500 veces y fue retuiteado en 5,300 ocasiones. Entonces es una cuestión que simplemente no escucharon a la ciudadanía. 4 meses después del 19/11, el gobierno dio por finalizadas las obras de reparación. Solamente duraron 4 meses, pero no se hizo nada, fue un apoyo cosmético. Esas grietas nada más se resanaron y dijeron que ya estaba bien. Le aplican su chicle y su pintura y dicen, pues ya está bien, ¿no? Es como el que quiere barrer en su casa que mete la basura abajo de la alfombra, ¿no? Nada más se hizo algo cosmético, se dijo que ya estaba bien y siguió el servicio, pero los vecinos siguieron alertando que sus casas vibraban cuando iniciaba la operación de la línea, y que también los mismos pasajeros, las personas que iban y que circulaban por el tramo elevado, reportaban que había ligeros balanceos, pero no sabían si era el metro solamente o era todo el tramo elevado lo que se balanceaba o lo que se sentía la vibración. En mayo de 2021, lamentablemente colapsó la estructura. Aquí aclararemos que nunca había ocurrido este tipo de percances dentro del sistema colectivo desde su inauguración.
por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fue el que inauguró el metro de la Ciudad de México. Nunca había ocurrido ningún percance de esta naturaleza. En esta ocasión hubo un desplome de una estructura importante. Nunca había ocurrido eso. Había ocurrido choque de trenes, pero nunca el desplome de una estructura completa. Cuando se inauguró la línea 12 del metro, se decía: este proyecto busca brindar un servicio de transporte de excelencia que ayuda al cumplimiento de los objetivos de transporte sustentable en la zona metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, cultural, vocación industrial y de servicios a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Al conjugar la tracción eléctrica con una elevada capacidad de pasajeros, la nueva línea del metro contribuye a las medidas ecológicas recomendadas para disminuir el calentamiento global, y al circular casi siempre subterráneamente, lo cual es falso, la mayor parte de su trazado es aéreo, el metro deja hueco en la superficie para instalaciones que permiten mejorar la calidad de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, cuando se presenta un proyecto, se emiten palabras de lo mejor. Las promesas son como un político en campaña. Se promete todo, pero a la hora de la hora difícilmente se llegan a cumplir promesas únicamente como las palabras que se las lleva el viento. Un último comentario. Les quiero comentar que el sistema de transporte colectivo Metro cuenta con 355 trenes. Ojo, 355 trenes, la mayoría están en arrendamiento, que tienen un costo por día. Y cabe aclarar que el metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público que sirve a extensas áreas del Distrito Federal y parte del Estado de México. Su construcción, operación y explotación está a cargo del organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo, conocido coloquialmente como Metro. En 2006, el metro de la Ciudad de México ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios al transportar un promedio de 3.9 millones de pasajeros al día, por lo cual es un servicio indispensable para las personas que viven, trabajan, laboran, conviven en la Ciudad de México. Por lo tanto, es prioritario y debe dársele la importancia que merece. Una calidad, una atención adecuada a todos y cada uno de los mexicanos. Sin lugar a dudas, tu opinión es lo más importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.